En los ojos de la reina. Capítulo 15. El amarre del guardia Marvin sobre mi brazo fue cuidadoso y mesurado. Lo suficiente para saber que no me escaparía de nuevo, aunque para ser sincera su presencia resultó un alivio, pues la certeza de que volvería sana y salva al palacio me invadió. Me dejé llevar al final del poblado donde existían otros 5 escoltas más pertenecientes a la Guardia Negra en corceles por igual, mientras los fuertes encargados de la seguridad del sector comenzaban a arribar debido a la pasada explosión. Suba, señaló a su corcel. Fue lo único que me espetó en todo el camino, siendo que cuando le pregunté si mi padre lo sabía solo negó, lo cual me aterrorizaba más que el hecho de que comenzara a gritarme, pese que yo tampoco tenía algo que decir realmente. Miré de soslayo a Roland, quien fue lo bastante prudente para no acercarse. Pude suponer que el hecho de que Damián y sus hombres me encontraran en Helú fue que él los trajo hasta allá, aunque sus ojos se posaban en aquella mano que Damián ejercía sobre mi brazo observando que el fuerte no me lastimara o hiciera daño. Si tan solo hubiera sabido que él me hizo mucho más que cualquiera en ese lugar. Tiritaba de frío por lo mojada que me encontraba debido a la inesperada lluvia, causando que antes de que subiera al corcel, Damián me otorgara su enorme gabardina negra para después ascender por igual y compartir el mismo transporte. No protesté ante la cercanía de su cuerpo con el mío, pues lo único que quería era regresar a mi hogar. Lamentablemente, apenas me notó a salvo en el palacio, Damián empezó a gritarme. Era demasiado bello para pensar que no lo haría, supongo. ¿Pero en qué estabas pensando, Thamos? ¿Sabes el peligro al que te expusiste? Sí, lo sé, resoplé subiendo por los amplios escalones de la entrada del norte. Pues no me lo parece. Tuve que salir con los guardias de Rondas y Roland, porque Agustín está en la enfermería con la nariz rota, eso último me hizo detener y mirarlo. ¿Qué fue lo que le hiciste a tu real? Nada. Iniciamos con las mentiras dichas a mi guardia en el día. No es la primera vez que haces esto, no es verdad. ¿De qué habla? Fingí demencia. Enferma, sí como no. No soy idiota, Thamos. Te has aprovechado de lo callado que yace el palacio por la celebración con los sirvientes y guardias atendiendo las necesidades de los huéspedes invitados para escapar o acaso estoy errando. No discutiría aquello, ya que era cierto. En festejos como esos, muchos nobles pasaban hasta una semana instalados en la propiedad considerando que lo que aquí sobraban, eran habitaciones. Fue por eso que supuse que Damián ya sería dormido ya fuera solo o acompañado, desvelado y sin energía alguna para vigilarme, pero no. Al parecer la que erró, fui yo. ¿Cómo lograste salir? Cuestionó en el instante que ingresamos al palacio. Secreto real, me burlé de él. Qué cómica se ha vuelto princesa, ¿sabe acaso su alteza el peligro al que se expuso? A 3 cuadras atrás de donde te encontré hubo una explosión. Pero qué tragedia. Pasé mi mano a mi boca en sorpresa. Si tan solo hubiera sabido que yo estuve ahí en primera fila. Aunque él no era tonto y notó el sarcasmo en mi voz, por lo que antes de que su boca volviera a hablar, yo proseguí deteniéndome entre la entrada principal del recibidor y los salones particulares. Deje de sermonearme, Damián. ¿Es que siempre tenemos que discutir cuando estamos juntos? Es su culpa, me acusó con su mirada. ¿Mía? Sí. Si me hubiera dicho que quería salir yo, le habría escoltado. Bufé ante su respuesta. Claro, nada mejor que pasar desapercibida teniendo al lado un ojos rojos. Eso último pareció desconcertarlo, pues sé de antemano que a los fuertes no les agrada ser llamados de esa forma, pero ellos llaman débiles a los seguidores, así que me parece justo. No lo hagas. No hables como ellos, me reprendió colocándose frente a mí. Porque tú no eres ellos. Mire mis ojos, Damián. Ellos le dirán lo contrario, sentí como cristalinas lágrimas me invadían. Una lástima que ya no yaciera bajo la lluvia para poder cubrirlas. Dígame, ¿qué hay de malo en ellos? ¿Qué hay de bueno en nosotros? Exclamé y antes de que pudiera contestarme, escuchamos un grito no muy lejano y al cual no le prestamos demasiada atención. No hasta que se escuchó el siguiente. Provenía del gran salón. Ambos nos dirigimos con velocidad a él, solo para descubrir que se trataba de mi doncella Ana. La miré de rodillas sobre el suelo con la espalda lacerada al grado que la sangre empezaba a traspasar su vestido de servicio.
El tercer latigazo estaba por ceder y es por ello que corrí para detener el siguiente, tomando la mano del nada menos general Octavius. Debía hacer uso de mis dos brazos, pero incluso con ello su fuerza fue innegable y aunque evité que el latigazo le golpeara, salí lanzada al suelo a un costado de ella. Mi cabello cubrió mi rostro, así que no notó de principio quién era. ¡Pero qué insolencia! Pagarás por eso, giré mi cabeza y Octavius me observó congelado. Princesa. Me miró de arriba a abajo. ¿Qué hace vestida así? Eso no es de incumbencia, respondí lo más grosera posible. Damián de inmediato corrió para levantarme ofreciéndome su brazo y reincorporarme. Después, intentó hacer lo mismo con Ana. ¿Qué derecho le da lastimar a mi doncella?, espeté mientras mis palmas golpeaban su pecho. Damián me detuvo, ya que después de todo, Octavius era el general de Victoria. El hombre más importante después de mi padre. Es una ladrona. Una maldita ladrona. Apuntó en dirección a Ana, la cual negaba con la cabeza, mientras sus lágrimas no paraban de correr por sus mejillas. ¿De qué habla? La encontré con esto, su mano me mostró el prendedor que le había obsequiado por sus 19 ciclos. Dijo que era un regalo. Mío, general, le arrebaté el objeto de sus manos. Yo se lo di. Pero ¿en qué estaba pensando al otorgarle algo semejante a alguien de su clase, usted y su pequeña devoción a esos débiles? ¿Qué son, su causa? ¿Sus mascotas? Personas, general. Personas al igual que usted y que yo, mi tono se elevó. Se siente superior a ellos, pero no lo es, créame. ¿Piensa que ellos estarán de su lado solo por tratarles bien y obsequiarles cosas? Sonrió levemente con malicia. Les hace mal ayudándoles. Terminarán traicionándole. Lo harán, no lo dude. Pues dejemos que el tiempo sea quien nos dé la razón en ese caso, Octavius. Olvidé el formalismo y respeto al nombrarlo con su nombre de pila, mientras me quedé mirándole con un profundo odio retándolo. Él hacía lo mismo, sin embargo, su rostro tenía una sonrisa cínica yaciendo muy seguro de sus palabras. Con su permiso, mi princesa, me reventaba que me llamaran de esa manera, pero le ignoré y me volví a Ana. Hay que llevarla a mi cuarto. No, a la enfermería. Ellos sabrán cómo curarla, comentó Damián. Adreline, le grité a otra trabajadora del palacio que estaba oculta en uno de los muros. Supuse que mantenía una amistad con ella por la preocupación existente en su rostro. Ayúdanos y adelántate a la enfermería, hazle saber lo sucedido, Adreline asintió con la cabeza. Damián le cargó teniendo cuidado de no tomar su espalda mientras Ana no pudo evitar sonrojarse por el acto, en cuanto yo agradecí internamente la atención de Damián con mi doncella. Llegamos a la enfermería y la mayoría de los trabajadores eran fuertes, ya que ellos reciben la educación adecuada para ejercer la profesión. Por lo general, esta era desempeñada por fuertes de segunda o tercera clase, pues incluso entre nosotros existen posiciones basado en nuestro estatus monetario y sanguíneo. Era bastante irónico de hecho, pues, aunque su habilidad fuera menor para considerarse de primera clase, todos los presentes poseían mayor fuerza que yo. El restante de los trabajadores evidentemente eran seguidores, personas dedicadas a hacer la limpieza u otro servicio similar, aunque la doctora principal del ala médica, Myrna Strong, llevaba 2 jóvenes seguidores, una mujer y un hombre, para instruirlos como aprendices y algún día, brindar servicio a sus pueblos. Cuando era niña llegué a convivir demasiado con ella debido a que solía enfermarme con frecuencia por comer cosas que no debía o ingerir altas dosis de medicamentos que a un fuerte no le dañarían, pero que a mí sí. Myrna era unos cuantos ciclos mayor que mi madre, pese que sus lentes de marco grueso y aspecto desenfadado la asemejaban de una edad más elevada. Ella era una tercera clase, por lo que sus ojos rojos bien podían parecer marrones desde la lejanía. Tal vez por ello tenía aprendices. No muchos fuertes se aventuraban a tenerlos y tratarlos con respeto, aunque ella lo era, puesto que ambos seguidores hicieron un perfecto trabajo atendiendo a Ana. Cuando me destiné a las camillas, me encontré con el pobre de Agustín quien poseía tapones en los orificios nasales, pero que aún con ello, me otorgó una sonrisa tras verme. Princesa, intentó reincorporarse, pero levanté la mano para evitarlo. ¿Cómo te encuentras? Bien, princesa. En verdad lo siento. Yo... No, fue mi culpa.
Usted no sabía que me encontraba detrás de la puerta cuando la abrió. ¿Puerta? Cuestioné confundida. Claro, la puerta. Continué sabiendo que Roland ya lo había hecho olvidar creando a cambio otro recuerdo en él. Era un alivio saber que el evento estaba borrado por Agustín, debo confesar, aunque por otro lado me asustó saber del poder habitado en Ron. ¿Cuántas veces lo había hecho? ¿En cuánta gente? ¿Cuánto tiempo? No tenía idea, pero no se fue. Roland se quedó pese que sabía que podía delatarlo en cualquier momento. Fui en busca de mi padre, siendo lo suficiente prudente para cambiar mi ropa y colocármela de entrenamiento, ya que en la instalación médica la mayoría me miraba con extrañeza por mi inadecuado vestido, pues aquel me llegaba a media pantorrilla, ya que mi altura era superior a la mujer de la que Roland pudo hurtarle la ropa. Además, mi cabello seguía húmedo y desenfadado, por lo que opté por amarrarlo. Una vez que lo encontré en su despacho principal, olvidé la cortesía bien enseñada por la señorita Magnolia. Tu general es un imbécil. Su mirada serena se levantó de los papeles que revisaba. Veo que hoy estás de muy buen humor, hija mía. Hablo en serio, padre. Deberías relajarte y mejor acompañarme. Movió la copa que había en su mano. De nuevo bebés, mejor me voy, resoplé dando media vuelta. Espera, hija, se levantó de su silla. Vamos, esta es la primera de todo el día, le creí, pues su mirada, comportamiento y voz sonaban como al hombre que conocía. Me sorprendió de hecho que no yaciera en su habitación contemplando que la noche anterior tomó más de lo necesario. Bien, mi preciosa Ofelia Gana, cedió ante mi mirada que suplicaba que me escuchara. Ven, caminemos. Mi padre no había perdido su cortesía habitual y saludó a los pocos nobles y muy lejana familia que miraba entre pasillos y jardines. No habló, únicamente tomó de mi mano y caminamos. ¿Ya te has calmado? No, Octavius es un monstruo. Trata a los seguidores como... No me digas más. No voy a destituirlo del palacio. Le llamaré la atención, pero eso será todo. Pero padre. Él hace un buen trabajo como el general que es, en eso tenía razón. Los soldados lo respetaban al igual que el resto de la población. Bien, acepté en un suspiro de derrota, pero no deja de ser un tremendo imbécil, para mi placer el rió. ¿Sabes que iba a elegir a Iriden?, comentó después de un prolongado silencio. ¿Iriden? ¿Iriden Marven? Sí, el hijo mayor de Roberto Marven. Me parece un ser con fuerza y convicción. Bien entrenado para reaccionar a cualquier situación y simpático, suspiró en una pequeña risa. Demasiado simpático, de hecho. No habría dudado que con el paso del tiempo él te hubiera enamorado, así como su reputación le preside. No fui capaz de regresar nada a cambio, aunque el calor en mis mejillas ardieron con solo pensarlo. Pero entonces encontré a su hermano, el cual poseía exactamente las mismas cualidades excepto lo simpático. Se escuchó en unísono y ambos reímos al estar de acuerdo con ello. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque en algún tiempo debes tomar decisiones y deberás estar segura de hacerlo del mismo modo que se acepta el riesgo. Para cuando me exclamó aquello nos encontrábamos justo en el límite del palacio que daba paso al condado de Valencia, el poblado en donde el resto de los fuertes más nobles y adinerados residen. Todos aquellos con poder y no precisamente el que sus ojos les otorgan. Pero tú ya has tomado algunas decisiones por tu cuenta, ¿no? ¿A qué te refieres? No me contestó, pues cambió el tema. Partiré a Tella con el gobernador Farfán mañana mismo. ¿Puedo saber el motivo? Existen cámaras ahí. No lo había pensado antes, pero podría ver qué sucedió antes, durante y después de lo del jet. A toda la gente que estuvo en el sitio, incluso a ti y a mí, destinó su mano a la mía que se enlazaba en su brazo en una caricia rápida. Quiero ir. No, no puedes, fue tajante. Aún no confías en mí, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? No lo recordaba. Mi padre no recordaba habérmelo dicho, por lo que entendí que había caído bajo el control de Roland. Se había atrevido a controlar a mi padre. No lo sé, no tuve el valor de delatar a Roland, porque supe lo que le esperaría al igual que a mí por mi tardanza en denunciarlo. De alguna manera continuaba justificándole asumiendo que de haber querido, él ya hubiera podido controlar a quien quisiera, hacerme olvidar lo que sabía,
y moldearse un destino muy cómodo para sí mismo. Mi padre se detuvo y tomó mi barbilla suavemente e hizo que lo mirara. No puedes ir porque ante mi ausencia alguien debe estar frente a todo esto, dirigió mi barbilla a la capital. Después de todo, tú serás la reina y regente de Victoria en algunos cuantos ciclos. Nunca habíamos hablado realmente sobre el hecho de que gobernaría algún día esta nación, aunque tras espetarlo, una confortable sensación me invadió. En estos momentos me agradas, me sinceré y mi padre se echó a reír. ¿Eso quiere decir que antes no? Solo moví los hombros como afirmación. Como enojarse contigo, si eres graciosamente sincera. Otra cualidad agregada a la lista de tus encantos, mi pequeña. El hombre que esté a tu lado nunca podrá enojarse contigo. Pues no, porque si lo hace lo mandaré a la prisión de Cualifa, comenté como mofa lo que causó que mi padre no dejara de reír. Padre, deja de querer casarme. ¿Es que no piensas hacerlo algún día? Tu madre tenía 18 cuando la conocí. Pues yo aún tengo 17, espeté en mi defensa, aunque para ese instante nos detuvimos cada uno pensando en Karina Jacobi, la mujer y madre que tanto nos hacía falta. Sabes, puede que a simple vista te parezcas a mí, pero en el interior, eres como ella. Bondadosa y amable incluso si el resto no lo es contigo. Creerás en las personas, tanto como éstas te defraudarán y lamento haber sido una de ellas. Quise asegurarle que no era así, pero continuó. Tu madre y yo siempre deseamos que la vida fuera generosa contigo. Intentamos cambiar a Victoria, pero ahora serás tú quien deberá modificarla. Perdóname si antes pedí tan poco de ti como hacerte planear un superficial aniversario o hacerte bailar con decenas de jóvenes. A veces, mi mente se dispersa y he de usar estos momentos lúcidos para hacértelo saber. Eres brillante y no necesitas de nadie para lograrlo, pero querrás compartir tus triunfos con alguien. Y sé que lo desearás, mi pequeña. Espero que un día lo hagas, pero para ello tienes que salir de aquí, me sujetó de los hombros. Tomar la decisión y aceptar los riesgos. Los guardias que resguardaban la puerta principal se aposaron firmes en su postura tras vernos llegar sin conocer nuestra conversación. La mano de mi padre se posó sobre mi hombro ofreciéndome su apoyo y dejándome pensativa en el jardín, mientras decía que se prepararía para la cena con nuestros invitados no sin antes permitirme el darle una recomendación. Ya no bebas esa cosa. Nunca más. No lo haré, mi querida Ofeli. Sí, sí lo hará. ¿Te veo en la cena? Será un placer, padre. Los guardias me miraron cuestionando si daría media vuelta para acompañar al rey o si me adentraría a Valencia, la elegante ciudad fuerte. Allá, todo era tan distinto en comparación a Gelú. Desde sus estilizadas vestimentas hasta el lento ritmo en el que su gente avanzaba. No poseían ninguna preocupación más que cotillear acerca de algún oportuno chisme ansiosos por difundirlo. No solía destinarme mucho al poblado, excepto que mi madre insistiera lo suficiente o mis hermanos visitaran el palacio para ir a eventos o comprar la deliciosa comida cubierta de glaseado o saturada grasa que encontraba fascinante. Pero tal vez era hora de enfrentarme a todas esas agudas miradas que me juzgaban y desaprobaban en semejante proporción. Lo cierto era que tenía miedo, siempre lo tuve, aunque estaba preparada para enfrentarme con quien fuera. Fue en ese instante cuando recordé a Ron. Ese hombre era lo único en lo que pensaba cuando de querer a otra persona se trataba, pero él se encargó de destruirlo. Mi confianza sobre él se había quebrado, pese que mi inclinación a él se mantuvo intacta. ¿Qué haría con él? Me encontraba demasiado agotada para pensar en ello, ya que fue un día arduo, considerando que descubrí una rebelión de seguidores, peleé a favor de ellos, casi me mató una mujer, sobreviví a una bomba, desafié al general de Victoria, fui reprendida por Damián. Bueno, eso no era nada nuevo, y para finalizar, averigüé que mi habilidad de controlar mentes realmente no era mía, sino del hombre en quien más había confiado. Pude haber puesto mis manos al fuego por Roland Llanos, pero, ¿qué tanto era verdad y qué tanto era mentira de todo lo vivido con él? No lo supe, puesto que dentro de sus mentiras, radicaba un único pensamiento que recorría mi mente. ¿Cómo era que obtuvo tal habilidad? ¿Habría sido desde su nacimiento? Aquel par de ojos suyos eran grises como el de cualquier seguidor, pasando todos esos 18 ciclos desapercibidos. Sin embargo, la cuestión ahí era, ¿sería el único? ¿O habría más por ahí como él?
La respuesta a ello me causó escalofríos.